El presidente Kuczynski pidió hoy al Congreso copia certificada de la documentación que sustenta la solicitud de vacancia bajo el supuesto de incapacidad moral permanente. El mandatario ha solicitado también el expediente y toda la documentación que va a formar parte del debate en el Pleno del jueves 21 de diciembre. De otro lado, los abogados independientes Juan Sánchez Chiang y Francisco Dios Chiroque presentaron ayer un recurso de amparo con el fin de paralizar el proceso de vacancia presidencial iniciado por el Parlamento. El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, desmintió haberse reunido con Marco Arana o representantes de alguna otra agrupación política con presencia en el Congreso para solicitar benevolencia de ellos. Tal como aseguró esta mañana el congresista Jorge Castro, recientemente retirado de la Comisión Lavallato por decisión de su bancada. Castro aseguró que Marco Arana le pidió no investigar a fiscal Pablo Sánchez para no debilitar la Fiscalía como institución. Arana, por su parte, negó tal versión y dijo que su compañero de bancada tiene que explicar las razones por las que quería traer abajo al Ministerio Público. Y tras 2 años y medio en la cárcel, Marcelo Odebrecht pasó a su domicilio, donde cumplirá el resto de su condena de 10 años con un grillete electrónico que le fue colocado en el tobillo. Como se sabe, el empresario fue sentenciado originalmente a 19 años y 4 meses de prisión, pero gracias a su disposición a colaborar con la justicia brasileña, su pena por los cargos de lavado de activos y asociación ilícita como parte del caso Lava Jato fue reducida. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Milagros Takayama, dijo que se está evaluando la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender el proceso en marcha contra los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda, Marianela Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa Saldaña por el caso El Frontón. Takayama señaló que al grupo de trabajo que preside no ha llegado información alguna al respecto y que será la comisión permanente la que decida cuándo se verá el tema en el Pleno. Y ya sabe que para mantenerse al día con la información nacional e internacional tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. Ya nos acompaña de nuevo Verónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Más o menos, ¿ah? Más o menos. Sí, pues este aire acondicionado, acá estamos en otro clima. En un microclima, En un literalmente. microclima, sí. En vez de Verónica va a ser Frozen. Bueno, vamos a presentar a uno de nuestros 2 invitados. El tráfico de diciembre está complicando a nuestros invitados. Le agradecemos a Carlos Torres Caro por haber llegado a tiempo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Imposible el tráfico, definitivamente. Imposible. No sé qué está ocurriendo en estas avenidas circundantes, porque... Eso más la fecha plena. Claro, es un mes. Yo creo que es eso. Sí, Un claro. mes difícil. Y también vamos a estar acá con va a estar acá con nosotros el señor Alberto Bengolea, flamante presidente del PPC. Así es, electo Además. hace unos días nada más como presidente del PPC. Y bueno, en cualquier momento llega, pero tenemos que avanzar con las noticias. La primera tiene que ver con las novedades relacionadas con el proceso de consideración de la vacancia presidencial en el que se ha embarcado en el Congreso. El presidente Kuczynski ha pedido hoy copia certificada de la documentación que sustenta la solicitud de vacancia bajo el supuesto de incapacidad moral permanente y también el expediente y toda la documentación que va a formar parte del debate en el Pleno del jueves 21 de diciembre. Me imagino que tiene que ver con la incorporación de el doctor Borea como Alberto Borea, quiero decir, como abogado del presidente Kuczynski en este proceso. Digamos, son los primeros pasos. Vamos a escuchar Al la vicepresidente información, así del es, Congreso, diciendo que se le va a remitir la información efectivamente solicitada al presidente. Ya fue notificado con la moción, el mismo viernes pasado, fue notificado con la moción. Ya él inclusive hizo su presentación pública, enseñando inclusive los documentos que se le cuestionan, donde existe la información de Odebrecht. Lo único que se le va a alcanzar es documentación complementaria que está pidiendo para, bueno, de repente terminar de armar su defensa, pero el día de hoy se le está alcanzando toda la documentación. Bueno, a ver, ¿qué dice el doctor Torres Caro?
Para los que no somos abogados, y entendemos que los abogados no hacen solicitudes así porque sí, ¿qué significa que la defensa del presidente de la República está pidiendo esta documentación? No sobre qué o la base de la vacancia o incapacidad moral, sino sobre todo que sea certificado. ¿Qué significa? Bueno, en principio hay que señalar que la defensa del presidente de la República hasta antes de la llegada del doctor Borea ha sido pues de una pena terrible, por decirlo así. Y no solamente la defensa en el campo legal, sino en el campo de las comunicaciones, porque el haber expuesto al presidente el día domingo en una sesión con periodistas que le han hecho preguntas que definitivamente lo han puesto en una especie de en horario estelar a un sacrificio prácticamente, creo que dice que no ha tenido la defensa adecuada. Por eso es que con la llegada de Alberto, de Tito Borea, realmente las cosas están vislumbrándose de manera diferente, porque la solicitud que él hace en relación a la copia certificada, pues porque está ganando tiempo para profundizar esta causa y ver si efectivamente lo que el presidente nos ha venido diciendo puede él contrastarlo con los diversos documentos que está seguramente él informándose. Entonces es una forma de que él vaya poniendo las reglas de que el derecho de defensa es un pilar fundamental del Estado constitucional de derecho. ¿Pero por qué supone ganar tiempo pedir esta documentación si igual el jueves se va a ver el asunto en el Pleno? Bueno, porque digamos que el procedimiento de vacancia constitucional, voy a desarrollar, si me permiten ustedes, un tema académico para que me entiendan con mayor precisión. Por eso lo hemos invitado, sí, claro. La Constitución tiene dos partes. Tiene una parte dogmática, que es la parte principalísima de la Constitución, inamovible, irreformable, nadie la puede tocar. Es la parte de la construcción teórica de los derechos humanos. La otra parte es la parte orgánica, es decir, la parte que tú puedes mover, puedes cambiar, puedes hacer lo que quieras, reformarla a través de procedimientos constitucionales. Cuando la parte orgánica, considerando la parte orgánica, afecta y colisiona gravemente con esta parte fundamental, teórica, dogmática de la Constitución, entonces esa parte debe ceder a los requerimientos de la parte dogmática. ¿Y cuál es la parte dogmática en el caso específico del presidente de la República? Es primero que el artículo primero de la Constitución, el primero de la Constitución, establece que la persona, no el Estado, no la sociedad, es la persona el principal objeto de protección de la sociedad y del Estado. Todos debemos defenderla. Entonces, bajo esa lógica, se construye toda esa arquitectura de lo que son los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y si dentro de los derechos humanos está el derecho de defensa, como pilar fundamental, está el debido proceso como construcción teórica y pilar de toda la estructura de un juicio, sea cual fuere, porque yo he escuchado aquí en algunos comentaristas decir que una cosa es el debido proceso en el ámbito penal, administrativo, y otra cosa es en el ámbito político. No, el debido proceso es igual porque se ventilan situaciones vinculadas a presunción de inocencia, derecho de defensa, etc. Entonces, lo que prima es ese factor. Y si este procedimiento de vacancia, que dicho sea de paso, nace en 1839, con el propósito de tener un as bajo la manga en los conflictos de pugna que había entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, para justificar de alguna manera en el futuro lo que había ocurrido en 1823, cuando Ribagüero quiso disolver el Parlamento y el Parlamento, advertido, inmediatamente dispuso una sanción que no estaba regulada ni legislada de incapacidad moral. Entonces, ¿qué ocurrió? Que en 1839, en la quinta Constitución que hemos tenido, se establece este articulado. Si ustedes
revisan, y lo he traído aquí para que entendamos todos, el artículo 113 de la Constitución, todos los elementos del 113 son objetivos, excepto uno. El primero es muerte, o sea, es más objetivo, no, pues se murió. El tercero es renuncia, renunció. El cuarto es salir del territorio nacional, sin permiso, es algún dato objetivo. Destitución, o sea, lo que se llama el juicio político constitucional, de acusación constitucional, por las señaladas expresamente en el artículo 117. Sin embargo, el inciso 2 dice su permanente incapacidad moral o física. Muy bien, física es un dato constatable, pero la incapacidad moral es algo que se puede determinar. Ahora la conferencia episcopal he visto que ha dado certificado de buena salud, vamos a decirlo así, al presidente de la República. Entonces, si la permanente incapacidad moral, que antes, dicho sea de paso, en 1839 se entendía de dos maneras el concepto de moral, se entendía como mental y como usos y costumbres. Entonces, lo que de repente querían decir es permanente incapacidad mental, que eso sí se puede demostrar con un certificado médico, ¿no es cierto? Bien, entonces, al ver esta situación, que es algo subjetivo, esto es inconstitucional, porque afecta los derechos principalísimos. Y yo no estoy defendiendo al señor PPK, lo que estoy defendiendo es a cualquiera, es la coherencia, a cualquiera que le puede ocurrir, a usted como ciudadano, a mí, a cualquiera tenemos que preservar algo que debe ser inamovible, que son derechos principalísimos, del derecho a defenderme, a darme tiempo de defenderme, el derecho a un debido proceso. Aquí es una vacancia express, esta no es la manera. La manera, ¿cómo tendría que haber sido? A través de la comisión de Lavajato. Pero, ok, por un lado está el problema que suscitaría la velocidad con la que se está dando el proceso, pero lo que está señalado primero es otro asunto, que la consideración moral es una consideración no objetiva y en esa medida atenta contra todo. Lo primero que estaba denunciando. Por eso es que se cae este sistema de vacancia. Por más que lo haya regulado en el artículo 89A, mire, el error fue del Tribunal Constitucional cuando en el 2006... en el 2006 establece que debe regularse, el 2003, efectivamente. En el 2003 establece que debe regularse este punto, pero lo regulan ¿cómo? Con un tema de votos de 2/3. Y además más objetivo todavía. Es mal, porque debieron ubicarlo dentro de los criterios de destitución. Claro, y además porque esto fue motivado por las interpelaciones a los ministros, ¿no es cierto? Hay que ver también la coyuntura en la que estamos en el momento, el presidente Alejandro Toledo, era una época convulsiva, en 2003 parecía que se iba, hubo una serie de problemas. Claro, pero lo que usted dice puede ser, y eso es lamentable en nuestro país, porque todo es debatible. Todo es debatible. Claro. Usted está explicando esto, probablemente podría ser uno de los argumentos que presente el doctor Alberto Borea, pero también he estado leyendo a el jurista Abraham García, que ha escrito un libro sobre la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial en el sistema constitucional del 2013. Y entonces él ha sido citado en varias oportunidades y lo que más bien él desarrolla es que, si bien esto no hay un consenso sobre cómo se tiene que definir, ¿no es cierto? Se señala que la incapacidad moral puede comprender todas las conductas que, sin constituir supuestas responsabilidades jurídicos penales ni infracciones de la Constitución de carácter político, deterioren, dice este jurista, a tal magnitud la dignidad presidencial que hagan que no pueda ser posible que su titular se mantenga en su cargo. Así es. Entonces, yo creo que en este momento, si hay causales para vacar al presidente, y sea lo que pase el jueves, después esto hay que regularlo. Porque sacan hoy a PPK, mañana Pepito, pasado mañana Juanita, y no podemos quedarnos así, con algo tan importante como la vacancia presidencial. Has tocado un punto importante, porque te has referido efectivamente a lo que debe ser esto, la indignidad del cargo de presidente. Pero ese es el punto. ¿Cómo vamos a demostrar la indignidad del cargo del presidente de la República si los antecedentes de todos los que nos han precedido han tenido mucha mayor indignidad y sin embargo nunca fueron objeto de un petitorio de vacancia?
Entonces, ¿cómo vamos a dar porque coherencia? No había consenso en el Congreso. Porque no había 2/3. ¿Cómo vamos a dar coherencia cuando tenemos un parlamento, con todo el respeto a los parlamentarios, pero si revisamos los antecedentes de cada uno, podemos encontrar muchas sorpresas? Es decir, por lo menos júzgame a alguien pues que tenga las manos limpias, ¿no es cierto? O sea, por lo menos es lo mínimo que se pide, claro, pero en un caso de juzgamiento. La dignidad del cargo también tendría que... implica, claro. De hecho, hay unas encuestas en donde se conservar a los congresistas. El abogado tendría, en este caso Tito, que es un extraordinario abogado y que yo no sé si se va a someter a este procedimiento de vacancia, porque yo veo varias alternativas, ¿ah? Pero la documentación que ha pedido hace pensar que va a ir por el argumento que usted ha desarrollado. O que están juntando documentos para ir al Poder Judicial. Lo que está él es demostrando que no le va a dar tiempo para una defensa apropiada. ¿Ya? Con eso él, porque le van a entregar, ¿cuándo han dicho? ¿Mañana? ¿O pasado mañana? ¿Qué día es? O sea, que no se va a presentar mañana el presidente de la República. Mañana es un día previo al día del juicio final. O sea, no, ¿cree usted que no se presentaría el presidente? ¿Cómo? Que no se presentaría, o sea, que va a llegar el presidente de la República acompañado de Alberto Borrego al Congreso de la República a decir, me han entregado esto ayer, que conste que no tengo tiempo suficiente. ¿No se presenta? Podría utilizar varias. El presidente tiene varias posibilidades. Yo, si quieres, te desarrollo un... A ver. Por favor. Mire, estamos especulando. Estamos en el terreno de la especulación. El país entero. O sea, el presidente, primero, se somete a las reglas de vacancia presidencial. Entonces va con su abogado, se somete, se defiende, le dan 1, 2, 3 horas, se defiende y se procede a la votación. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es el presidente no se somete a las reglas del procedimiento de vacancia. Entonces ahí tiene el presidente varias alternativas. La primera es la renuncia. Se renuncia, mañana renuncia y ya pues se acabó. Que son no renuncio. Ahora, en la renuncia puede ser la renuncia solitaria o la renuncia compartida, ¿no? Entonces en la renuncia solitaria asume Vizcarra, en la renuncia compartida Galarreta está obligado a convocar a elecciones generales de todos en el más breve plazo. Pero parece que ninguna de esas dos opciones. No, bueno, entonces tiene otra potestad, no renuncia, se defiende. ¿Cómo se defiende el presidente ante un escenario? Porque recordemos que esto históricamente es la lucha de dos poderes. Así fue en el caso de Ribagüero, así fue en el caso de Billinghurst, exceptuando el caso de Alberto Fuentes. Billinghurst fue en 1914, que también anunció, ¿no? Salió y dijo, voy a cerrar el Parlamento. Y bueno, el Parlamento se le adelantó y lo defendió. Y lo cerraron a él. Y lo cerraron a él. En el 2000 es el único caso de los 3 casos antecedentes que hay en la historia, que ahí había pues una situación sui generis, ¿no? El país estaba en una crisis total, el tema de los Vladivideos, y el presidente que renunció por fact no le aceptó la asamblea y por una mayoría simple lo quedan otras reglas, ¿no es cierto? Eran otras reglas no había. Claro, así es. Entonces el presidente no las de hoy. Puede ir, miren, esta es una posibilidad, el presidente va con su abogado y aplica el artículo 118, inciso 7. Alberto Borea, el artículo 118, inciso 7, ¿cuál es? El presidente puede informar al Parlamento en cualquier momento, le dice la Constitución. Entonces él puede no ir a hacer su defensa, sino a informar al Parlamento. Y le informa que él se somete al procedimiento establecido en la Comisión de Lavallato y se somete a las consecuencias de esa investigación. Y como tal, porque esa investigación va a preservar sus derechos principalísimos, su derecho de defensa, presunción de inocencia, derecho a probar, a contratar pruebas, al contradictorio, etc. En esa comisión se va a preservar. Pero que él no aceptaría someterse al procedimiento de vacancia express, porque así lo han denominado, en ese acto. Y que si el Parlamento asumiría una posición después de que él está manifestando esto y el Parlamento decide vacarlo, él tomaría las providencias necesarias y podría en ese caso volverse al pasado, pugna de poderes, y de repente se disuelve el Parlamento. Bueno, quisiéramos saber cuáles podrían ser esas providencias, pero vamos primero a una pausa y regresamos.
solamente unos minutos, en realidad, bueno, ya 24 minutos, el Twitter de la política del comercio ha asegurado que la declaración de Marcelo Odebrecht sobre Keiko Fujimori y Alan García ya se encuentra en poder de la Unidad de Cooperación de la Fiscalía de Brasil, porque se pensaba que esto iba a demorar un poquito, y que está a punto de ser enviada a las autoridades peruanas. Así que, bueno, hay expectativa porque esta documentación llegue tal vez antes del viernes, no sé. Y se arme la tormenta perfecta. No. A ver, acá Otro tenemos tweet, más dice. información. Lo último, fiscales peruanos del lavado de activos Rafael Vela y José Domingo Pérez y el procurador regional de Brasil, Orlando Martelo, realizaron las coordinaciones para que la declaración de Marcelo Odebrecht sea enviada a las autoridades peruanas. Ah, ya están en coordinación. Muy bien, bueno. Qué Navidad. Bueno, Qué estamos... Navidad. Sí, nos iba a contar cuáles eran las providencias que podía tomar el presidente Kuczynski si es que el Parlamento no se daba por enterado. Bueno, en ese acto él tendría que informarles y en ese acto no le van a hacer caso, obviamente, el Parlamento, porque va a decir nosotros aplicamos el procedimiento de vacancia y seguramente pasarán a votación, pero podrá el presidente ir efectivamente al Poder Judicial. Pero mientras tanto, ¿qué ocurre? Él continúa en funciones. Él continúa en funciones. ¿Cómo puede continuar en funciones siendo vacado por el Congreso? Sí, pero lo que pasa es que el procedimiento de vacancia tiene que pasar previamente por la aceptación de la traslación de la banda presidencial, por decirlo así. O sea, pero eso es en tendría físico. que venir el señor Vizcarra, que dice que llegan a las 3 de la mañana. Estar ahí y tendría que juramentar, porque mientras él no juramente no puede asumir ningún cargo. Mientras él no Entonces, jura, sigue siendo presidente. Sí, así como Alarcón, que seguía siendo contralor a pesar de que lo habían votado, ¿se acuerdan? No se produce un vacío de poder. No se produce, nunca. O asume la segunda vicepresidenta. No, porque aquí en el corresponde la sucesión. Entonces podría acudir y de repente el Poder Judicial podría, así como a los miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Interamericana nos ha acogido, igual podría acogerlo y declarar nula esta sesión y este procedimiento, cosa que es bien difícil, cosa que es bien difícil que se atreva el Poder Judicial. Que se atreva el Poder Judicial, que lo haga un juez. Un juez puede parar con una medida cautelar este procedimiento. Mañana podría hacerlo un juez si quisiera hacerlo. Aceptando estos dos y planteando una medida cautelar. Pero claro, se necesitaría de repente un juez, un perito en derecho constitucional que anteponga intereses mayores como la parte dogmática constitucional que les he explicado, ¿no? O sea, este procedimiento es inconstitucional y hay que revisarlo. Lo que busca el amparo que han presentado estos dos abogados. Espontáneos. Juan Sánchez Chang y Francisco Dios Chiroque. Sí. Sí, está enderezado en ese... Está enderezado en ese sentido, en una defensa... y le parece que está, digamos, bien constituido el argumento. Lo que pasa es que no he revisado cuáles son los argumentos del documento, pero basta con que se diga la afectación de los derechos, la amenaza de la afectación de los derechos fundamentales del presidente, del derecho de defensa, el debido proceso, el contradictorio, etcétera, para que un juez que tenga las características, pues... de Concepción Carhuancho. Pues podría ser, pero en materia constitucional podría asumir. Porque vea, eso hay precedentes en la legislación internacional, ¿no? Un juez paró todo el sistema de cambio migratorio del señor Donald Trump. Cuando Donald Trump quiso cambiar todo el sistema de ingreso de diversas nacionalidades, un juez paralizó todo. Un juez. Acá también, o sea, aquí un juez puede hacer eso. Acuérdense que también los presidentes históricos, cuando hubo lo de la estatización de la banca, el famoso juez no recuerdo ahorita su nombre, paralizó esa ejecución arbitraria, ¿no? Entonces, en este caso específico, sí tiene el presidente mecanismos para poder defenderse, porque recordemos, esto es una pugna de poderes. Lo que pasa es que el más listo, el más rápido, el que golpea primero, va a ganar. Entonces, si al presidente lo vacan este día viernes, es porque él y su defensa lo van a permitir, porque él tiene que anunciar el desconocimiento de la decisión, sobre todo si ya sabe que lo van a vacar, ¿no? Porque eso es un tema de números. Ahora, también podrían estar haciendo un juego político. Podría ser que no lo vaquen. Digo yo, me imagino que debe estar alguien, representante del Ejecutivo, la bancada
oficialista negociando con aquellos que todavía no están convencidos. Dudo yo del Frente Amplio porque son ellos los que quisieron ganar por puesta de mano a la Comisión Lavallato, que había citado al presidente para el día viernes, creo que era, ¿no es cierto? Sí. Y presentaron esta moción de vacancia, para que, y finalmente tuvieron que debatirla, porque ya si lo presentaban otros congresistas, el resto quedaba como que medio descolocado. Al final fueron 93 votos. Y fueron casi todos. A favor de que la moción sea admitida. Pero a favor de que el procedimiento de vacancia comenzara. Se realice. Porque ya es inevitable. La Constitución establece entre el tercero y 10º día. Entonces ya comenzó. Ahora, ¿cómo paro este procedimiento de vacancia? Solamente, así es en el caso de PPK, solamente pronunciándose pues a favor de él, ¿no? Sí. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Así es. Rapidito, ya llegó el flamante presidente del PPC, pero tenemos que ir en vivo, perdón, nos dicen, cortamos y vamos en vivo. El Congreso, hay un pronunciamiento del Frente Amplio, esperando, de la bancada del Frente Amplio. Fuerza Popular. Fuerza Popular, perdón. Fuerza Popular. Se me confunden últimamente. Se va a estar contigo, señora Arana. Bueno, hay expectativa. Disculpen a nuestros entrevistados, pero esto está sucediendo en vivo. Desde que empezamos el programa sabíamos que los de Fuerza Popular iban a presentar, iban a pronunciarse. No tenemos entendido sobre qué tema específico, pero lo iban a hacer en cualquier momento. La producción nos dice, ¿nos quedamos enganchados, ya no vamos a pausa? O vamos a pausa, rapidito, regresamos. Que nos esperen un ratito, ya regresamos, un ratito. Muy bien, vamos al Congreso, a la conferencia de Fuerza Popular. Adelante. Y en una clara señal de desesperación han iniciado una campaña mediática y de mentiras para hacerle creer al pueblo peruano que el proceso de vacancia es un atentado contra la democracia. Y lo que realmente estamos haciendo es activando un mecanismo constitucional que nos permite luchar contra la corrupción justamente en defensa de la democracia. Luego de las explicaciones sin argumentos brindados por el presidente Kuczynski el día domingo, y luego de sus reiteradas mentiras y de haber confirmado que efectivamente recibió dinero de la empresa Odebrecht, todos pensábamos que el presidente iba a dar un paso al costado o que sus congresistas iban a orientarlo hacia la renuncia. Pero parece ser que ni a sus asesores, ni a sus ministros, ni a sus congresistas les preocupa que el presidente no solamente haya mentido, sino que haya aceptado que cobró a través de su empresa dinero de la corrupción. Si para ellos esto es normal, queremos decirles que para nosotros y para la gran mayoría de peruanos no lo es. Asimismo, la bancada de Peruanos por el Cambio nos ha acusado de querer dar un golpe de Estado. Queremos decirles que el denunciar los vínculos del presidente de la República con una empresa corrupta jamás será un golpe de Estado. El único golpe que ha existido aquí es contra la moral de los peruanos, contra los bolsillos de los más pobres, aceptando y aprobando proyectos y obras multimillonarias que no generan riqueza justamente para quienes más lo necesitan. También nos han acusado de la denuncia contra los miembros del Tribunal Constitucional, y fue el propio ministro Olaechea el día viernes aquí en el hemiciclo del Congreso quien confirmó que fueron justamente ellos, miembros de la bancada de Peruanos por el Cambio y miembros de otras bancadas, quienes han promovido y han impulsado estas denuncias. Acusarnos a nosotros de este proceso, de esta denuncia constitucional contra los magistrados del Tribunal Constitucional, es realmente el colmo de la mentira. Por otro lado, señores periodistas, queremos informarles que hemos presentado una denuncia contra la prefecta regional del Callao por realizar proselitismo político, porque ella estaría desviando fondos de apoyo social
para destinarlos a financiar una movilización contra el Congreso el día jueves, con el claro objetivo de intentar impedir que se lleve a cabo el pleno el día jueves y evitar así que se pueda continuar con el proceso de vacancia del presidente Kuczynski. Tenemos información que las presiones no solamente serían contra ella, sino contra muchos prefectos a nivel nacional, y seguramente ese habrá sido uno de los tantos motivos que habrá tenido el ministro Basombrío para dar un paso al costado y presentar su carta de renuncia. Asimismo, señores periodistas, hemos tenido información, nos ha llegado información que se estaría pensando sembrar algunas supuestas pruebas en nuestros locales partidarios de Fuerza Popular para de esa manera justificar una eventual prisión preventiva contra nuestra lideresa. Queremos decirles que eso no lo vamos a permitir, que toda la documentación se encuentra y obra en manos del OMPE y del Ministerio Público y que se encuentra en regla. También algunos medios de comunicación valientes han denunciado algunas actividades, algunos movimientos por parte del presidente en la sombra, el señor Fernando Zavala, el cual estaría intentando torcer la voluntad de algunos congresistas con el claro fin de evitar la vacancia. Queremos decirle al señor Zavala y a todos los miembros del gobierno del señor Kuczynski que la democracia no es negociable. El pueblo peruano tiene que estar seguro que este Congreso viene respetando el debido proceso de esta vacancia, que lo seguiremos haciendo, que el presidente de la República tiene garantizado su derecho a la defensa y que el día jueves de aprobarse la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, esta bancada, y estoy seguro que las demás bancadas, respetaremos el orden sucesorio que manda la Constitución y respaldaremos al primer vicepresidente de la República para que asuma el mando de la nación. Muchas gracias. Ha sido solo un pronunciamiento, compañeros, de parte del vocero de la bancada de Fuerza Popular, y que van al final a respaldar el orden sucesorio democrático, dando su respaldo al señor Martín Vizcarra. Es la información del Congreso, así que adelante en estudios. Muy bien. Bueno, ha dicho además que una autoridad del Callao está promoviendo una marcha contra el Congreso de la República por el tema de la vacancia, que hay preocupación, lo que dejó evidente en el fujimorismo, por algún tipo de información que les ha llegado de que... mencionaba a Zavala, a Fernando Zavala, okay, como que está, digamos, ha hecho al presidente en la sombra, sí, una figura negociando, me imagino que normal, votos del Congreso, pero eso es lo que ocurre, me imagino, en todas las en todas las votaciones de esta naturaleza. Lo que iba a mencionar es que aparentemente tiene algún tipo de información. No, claro, si no nos salen a declarar de esta manera. Sobre el intento de pedir la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. O sea, hay algún tipo de nerviosismo y... Eso ya es más inverosímil, ¿no? ¿Tú crees? Sí. Pero bueno, esto está que se escucha desde la semana pasada. Sí, no, bueno. Pero lo que sí, de todas maneras, es que en la mañana la vacancia estaba casi ya decidida. Hoy no sé si tanto. Parece que han habido algunos votos que están decididos y ahora en la noche ya no tanto. Vamos a darle la palabra y la bienvenida a Alberto Bengolea, flamante presidente del PPC. Primero las felicitaciones, por supuesto. Hola, ¿cómo están? Mil disculpas por la tardanza. Bueno, pero ponte al día rápido. Es terrible. ¿Te hago el reporte del tráfico? No. Sobre este pronunciamiento de Fuerza Popular, ¿qué impresión te da que salgan en este momento a decir lo que han dicho? Yo lo lamento porque me da la impresión que es una... Creo que este es un momento que reclama de todos la mayor seriedad y la mayor prudencia. Estamos frente a sucesos que están previstos en la Constitución para comenzar, así que nadie debiera rasgarse las vestiduras porque ocurran o no. Lo que se esperaría es que todos actúen de acuerdo precisamente a la previsión constitucional, pero dentro de eso con la mayor serenidad y prudencia. Y yo lo que estoy sintiendo es que esto comienza a ser una lucha de partes en donde yo te amenazo, yo te meto a la cárcel primero, tú me metes primero, estamos en una suerte de pelea de dos bandos, uno controlando ciertas fuerzas y otros en otro,
a ver quién mete primero preso al otro. Es un poco la primera sensación que siento de hostilidad frente al suceso, y creo que en eso interpreto el sentir de muchos peruanos que están repeliendo esto, que tendría que manejarse con muchísimo más seriedad. Es una primera impresión después de haber escuchado esto, ¿no? Y después de ello, nada, creo que las cartas están jugadas. El jueves hay una presentación ante el Congreso. Creo que el presidente Kuczynski tiene la obligación de ser exhaustivo en explicaciones. Creo que el Perú entero se le está demandando, más que un tema legal, es un tema político y hasta moral. La gente en la calle pide explicaciones que me da la impresión todavía tienen que ser dadas, y quienes deban tomar la decisión espero que lo hagan haciendo algo que no se siente en la calle, poniendo primero los intereses del país. Lo que se siente es que la gente está poniendo primero los intereses del partido, el cálculo político, y en algunos casos, yo no sé si ya lo hayan tocado, hasta intereses personales con estos movimientos que ya abarcan más el tema del Tribunal Constitucional, el tema de la Fiscalía, el tema de que saca a un congresista, el congresista denuncia a su compañero. Entonces ya no sé cuáles son los intereses que priman en la declaración de cada uno, si los personales, los partidarios o los nacionales, que son los que debería anteponerse y los que creo demanda toda la gente, ¿no? Dice el doctor sobre este pronunciamiento, ¿cuál es el sabor que le deja? Bueno, que estamos viviendo un momento terrible para la nación, para el país, y que en estas circunstancias el sentir del pueblo va a ser, bueno, esto es una lucha intestina entre poderes, y mejor que se vayan todos, ¿no? Mejor que se vayan todos. Entonces, esa sensación es lo que yo vengo recogiendo también cuando pregunto en las calles qué piensas de esto, y la gente está harta. Dicen, lo que debe hacer el señor Kuczynski es renunciar con sus 2 vicepresidentes, y así se convocan nuevas elecciones y se sale de este problema con una nueva reformulación política, con nuevos actores y factores, coordenadas y posiciones, vamos a decirlo así, de números nuevos que podrían presentarse o de repente ratificarse. Pero es que de lo contrario esto va a ser, como les dije, yo he estado exponiendo una posición estrictamente jurídica. Sí. Si usted me pregunta qué piensa de la vacancia como está concebida, bueno, esto es un juicio rápido, un juicio en el que lo único que necesita el congresista es saber en su sentir, porque es un juicio de conciencia, si ese señor que está siendo juzgado es en su criterio, en su óptica, es moral o inmoral, y se acabó. Y es un tema de números, como le dije. Claro. Porque si no fuera de números, al señor Ollantumala se lo hubiera vacado, pero así. Al señor Alejandro Toledo igual, al señor Alan García de su primer gobierno igual, y así sucesivamente. Es decir, estamos ante una situación que efectivamente, en eso concuerdo con mi estimado amigo, de serenidad. Y creo que tendrían que las fuerzas políticas, y es sorprendente, fíjate, porque aquí veo a un líder de una fuerza política, que es el PPC, que se está pronunciando. Vamos a ver en qué sentido u otro, ahora lo vamos a ver. Pero el señor Alan García, el señor que es una fuerza política, la señora Keiko, los líderes, ¿por qué no han salido a pronunciar o no los están invitando a los líderes políticos? Porque no entiendo por qué no se pronuncian claramente. A ver, ¿qué dice el flamante presidente del PPC? Nada, sigo pensando en lo que estamos viendo. A mí sí me ha alarmado un poco lo que acabo de escuchar en vivo, ¿no? Porque me ha reforzado este sentimiento que tenía, más allá del análisis político, ¿sabes? O sea, este sinsabor que siente la población, ¿no? Lo que he escuchado es, por momentos además yo decía, con todo el respeto al congresista Salaverry, lo escuchaba y no estaba muy seguro si él estaba haciendo un recuento de situaciones actuales o tal vez estaba haciendo un recuento de situaciones históricas refiriéndose al propio gobierno de su partido de hace algunos años, porque más me parecía eso. Cuando ¿no? decía, esto no es un golpe de Estado. Claro, yo creí que estaba el hablando otro sí. Yo me pareció que estaba hablando de los 90, sí. Más de una vez, cuando hablaba que los procuradores están usando la plata pública para hacer campaña y proselitismo, dije yo, está haciendo una historia de los 90, ¿no? O está refiriéndose a algo actual. O sea, a ver, prudencia y serenidad, por eso digo, esto más parece un ataque. Pero lo que decía, un objetivo político. Lo que decía Verónica es que esta presentación
este pronunciamiento de Fuerza Popular anuncia o da un dato, indicios de que hay un movimiento en las placas tectónicas que ellos han detectado y que eso los mueve. Hay un movimiento de todas. Que apunta, pero te das cuenta que esto que dice Verónica apunta en la misma dirección, es decir, a ver quién es más hábil para mover las fuerzas que cada uno tiene y a ver dónde golpeamos peor. Perdón, ese es el resumen de la política peruana, lo que está haciendo. Tendríamos que, este es el momento, mira. ¿Cuál es la novedad? El fin de semana, permíteme solamente un paréntesis, por favor. Había un congreso en donde más de 600 delegados de todo el país se han reunido en el PPC, con un gran esfuerzo de poner intereses personales legítimos para tratar de anteponer los intereses partidarios pensando en el Perú. Y en base a esa buena voluntad y a pegarse a la ley hemos llegado a una solución a un tema partidario que todos sabían era difícil. Eso es un poco lo que nosotros esperaríamos para el país. O sea, lo que dice Verónica es cierto. O sea, estamos viendo una película que lamentablemente es en lo que se ha convertido en la política peruana y llegó el momento de cambiar eso. ¿Cómo? O sea, llegó el momento de decir, bueno, hasta aquí nada más. O se ponen primero los intereses del país, o mejor que se retire lo que acaba de decir el amigo. También por eso que renuncie los dos vicepresidentes. No estoy diciendo que eso deba ocurrir, pero coincido que es un sentimiento popular que está comenzando a germinarse. Ya, pero ¿no es cierto? A partir el señor Torres Caro no es presidente del PPC. A partir de unas actuaciones políticas que dejan mucho de desear, porque la impresión es que están haciendo el cálculo político pequeño, a ver cómo se beneficia su propio partido, y no están pensando en el país. Ahora usted es presidente de un partido. ¿Usted también cree que los vicepresidentes deberían renunciar? No, yo no creo eso. Pero si es que se va finalmente el presidente. Pero estoy seguro hay algunos que están reclamando eso, sí, porque si siguen en sus puestos, es como estar respaldando esto que algunos califican como inconstitucional, la vacancia del señor Pedro Pablo Kuczynski. Ellos deberían quedarse, si es que es vacado el presidente o no. Es que yo no creo que sea inconstitucional la vacancia del presidente si es que se diese. Porque finalmente el diseño constitucional da para las dos posibilidades. Será constitucional una votación que lo salve y será constitucional una votación que lo condene. O sea, estamos frente a un proceso que está prediseñado. Cuando se hizo este diseño, nadie pensaba en la presidencia de Kuczynski ni en una mayoría tan absurda del fujimorismo. Ninguno de los dos supuestos estaban cuando se redactó la Constitución. Está redactada así, ese es el modelo y hacia eso tenemos que ir. Lo que yo reclamo, lo que reclama el partido, que además se ha emitido un pronunciamiento público del PPC que ya está en las redes, y que reclama eso, reclama serenidad, prudencia, anteponer los intereses del país antes de utilizar estos mecanismos que son válidos y constitucionales para defender intereses de partidos políticos determinados, ¿no? Bien, yo creo que avanzamos con el segundo tema que está de alguna forma emparentado con... Si me permite solo un paréntesis. Por favor. Lo que pasa es que puede estar el diseño constitucional establecido, sí, pero eso no inhibe, no descarta el hecho que esté mal. Que es entonces, el argumento que usted desarrolló al principio, claro. Entonces, eso es lo que tendrá, si es la argumentación de Tito Borea, tendrá que esbozarlo y lo veremos el día jueves, si es que van o si es que se produce este encuentro de pugna de dos poderes, ¿no? Históricamente... usted se refiere al argumento de la colisión entre la parte doctrinal de la Constitución y la parte orgánica, sí, donde lo que estaría chocando con la parte doctrinal sería el planteamiento la parte dogmática prima sobre cualquier de la vacancia por una razón subjetiva, que es la que no, como le digo, el único caso, caso era moral, se entendía como mental. Claro, no, y ahí sí era una cosa clara. El gran problema de nuestro país es que no sabemos qué es lo moral. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos con eso que ha pasado en la Comisión Lavallato. Yo leo acá que el congresista Castro ha dicho que le ha pedido bajar un poco el ataque al fiscal, pero después lo he escuchado con que bueno, la alternancia... Pero tenemos las declaraciones, pero con eso regresamos en un instante. Seguíamos aquí, perdón, ya estamos al aire por si acaso, siempre abierto los invitados. Bueno, no quería... por fax también. Por fax. Ya no hay fax pues ahora. Está muy viejo. Por Twitter. Doctor. Bueno, quería leer acá, estoy tomando un resumen que ha hecho el colega Nicolás Lucar. He hecho un cuadrito. Que he visto este cuadrito porque hoy justo él tuiteó, hace un par de horas, que la congresista Jenny Vilcatoma estaba en la puerta de las oficinas de Odebrecht, anunciando que no se iba a mover hasta que se le entregue la información solicitada sobre Pedro Pablo Kuczynski y los contratos con First Capital y Westfield, que eso es lo que en realidad también todos estamos pidiendo. Pero bueno, visto que en su Twitter él tiene proyección de votación a la vacancia, que es más o menos lo que estamos ahora viendo, y parece, ¿no es cierto?, que los votos por esta conferencia no están tan definidos. Entonces él decía, fuerza sus fuentes, imagino, ¿no? Fuerza Popular a favor, 69. 1 en contra, Kenji. Abstención o no presentes, segundo Tapia, porque tiene 15 días, lo han operado de licencia médica,
porque él ha sido operado de los meniscos, a menos que aparezca en silla de ruedas. Podría. De repente. Pero bueno, hasta ahí tenemos 69 de Fuerza Popular. Peruanos por el Cambio, 18 que en contra. 17 nomás, ¿no? Bueno, Patricia Donaire se incorporó, sí. Equiparó. Que ha sido una de las pocas que ha salido a defender además todos los días al presidente Kuczynski. Frente Amplio, 10 inamovibles con el fujimorismo. Van 79, digo en orden cronológico, no es que estoy haciendo alguna relación. El Nuevo Perú, solamente uno estaría a favor de la vacancia, que es el congresista Manuel Dangond. Bueno, él es el que ha presentado también todos los documentos. ¿Cuántos vamos? 80. 80. Alianza para el Progreso, que son 9 parlamentarios, ¿cierto? Acá dice que hay 2 que no van a cambiar su voto de ninguna manera. 82. Edwin Donaire y Julio Rosas. Hay hasta el momento, dicen 7 abstenciones, están en veremos. Así que ahí de repente pueden estar las 82. negociaciones. Van 82. El APRO solo 4, porque uno en solitario, en abstención por lo menos, o en que todavía no se define. Jorge del Castillo. 86. Acción Popular dice que a favor estaría solo 1. Ya son 87. Víctor Andrés García Belaúnde. Ahí sí no creo. 1, que estaría a favor. Y los no agrupados, que tenemos a la señora Jenny Catoma. 88. Y al señor Roberto Vieira. Sabe Dios. 89. También acá dice que sí, lo está dando por seguro. Así es. Ahora, entonces tenemos el Nuevo Perú y Alianza para el Progreso, 9 más 7, varios congresistas, ¿no? Pero siempre hay gripes de último momento, ¿no? Operaciones. Indigestiones y cosas por el estilo. Ahora, claro, puede ser que en este caso los estén monitoreando de una manera más estricta los... En fin. Bueno, a ver. Ese cálculo lo vamos a reprocesar mañana. Cada 3 horas. Sí, por minuto. Y lo que sugiere el pronunciamiento de Fuerza Popular es que ellos también están... Así es, ¿no? Bueno, a ver, vamos con el siguiente tema que está llegando a ver información en Twitter, pero bueno, ¿qué ha dicho el congresista Castro, vicepresidente de la Comisión Lavallato? Lo han sacado a él y va a ir en su reemplazo el congresista Humberto Morales. ¿Por qué? ¿Por qué lo han sacado? Vamos a escuchar. Que Marco Arana, a mí, cuando yo le informo sobre esta materia, ¿qué es lo que me dice? Que habían conversado con el fiscal y por lo tanto era necesario que yo me repliegue, cosa que yo no lo acepté nunca, por supuesto, porque yo no... ¿Marco Arana le pidió que no siga investigando a pedido del fiscal de la Nación? Así es exactamente, que habían conversado con el fiscal de la Nación. Supongo que en ese periodo recuerdan que había una tensión entre el Congreso, a raíz justamente de nuestras declaraciones con el Ministerio Público, y tuvieron una serie de conversaciones, supongo, con varias bancadas. No sé si habrán hablado con... pero en uno de esos interines me conversa Marco Arana, me llama a su oficina y me dice claramente que me repliegue frente a este tema. Y yo le dije, no puedo replegarme, porque justamente el fiscal de la Nación, tanto el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, conjuntamente con Hamilton Castro, ellos saben el daño que le han hecho al país. Y no es primera vez que me escuchas esto, varias veces le he hecho el daño. Esto parece más una consecuencia del hecho de que lo hayan removido de la comisión, ¿no? O sea, no está diciendo que lo hayan removido por eso. No. Está contando un episodio. Claro que debió contarlo hace tiempo. Aparentemente inconexo, pero... En aras de la transparencia, he escuchado de boca del congresista decir esto de la alternancia. O sea, que no habría ningún problema, todo happy. Pero la alternancia se produce en otro momento, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho Marco Arana sobre el mismo asunto. Hay muchas discusiones políticas entre congresistas y la opinión de él era que la cabeza de la corrupción en el Perú era el fiscal de la Nación, cosa que a nosotros nos parece un completo contrasentido y es su opinión personal. Y frente a su opinión yo le expresé mi opinión personal, que el tema era cómo se fortalecía la Fiscalía y el Poder Judicial en la lucha contra la corrupción y que no se podía en todo caso debilitar el rol de la Fiscalía o del Poder Judicial en las pesquisas, en las investigaciones contra los corruptos. Entonces, más bien él tendrá que explicar por qué quería cuestionar o cargarse al ministerio, al fiscal de la Nación. La posición de nuestra bancada es que hay un golpe institucional del fujimorismo para bajarse al fiscal de la Nación. Y entonces nosotros, en ese momento el tema no está... Bueno, a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? A mí, ¿sabes lo que me preocupa otra vez de esto? Yo, más allá del tema, del que voy a comentar sin duda, pero justo te lo decía hace un rato. A ver, un congresista de la República que debe tener, además, un trabajo importante en esta Comisión Lavallato, los intereses del país son importantes y demás,
de repente es reemplazado. ¿Por qué es reemplazado? Porque su grupo político se molesta por un voto que él da en solitario. ¿Te acuerdas cuando fue el tema de que querían sacar a la presidenta de la comisión, ¿no? Entonces él da un voto distinto, se molesta. Bueno, esa es la verdad, se molestan y lo sacan. Y ahora él viene a contar algo que habría sucedido. De pronto recuerda. O sea, perdóname, ¿cuál es su preocupación? ¿El país o él? ¿Está preocupado él que se siente ofendido porque lo han movido y ahora viene a decir acusaciones contra un miembro de su bancada? No voy a discutir si está bien. Lo que dice Arana esta era mi opinión contra la opinión de él. Me parecería grave si fuese cierto que Arana le haya pedido, le haya exigido actuar en determinadas circunstancias. Arana más bien dice no, era una opinión contra otra. Pero al margen de eso, ¿qué hace diciendo en este momento, o haciendo en este momento esa acusación cuando debió hacerla antes? O sea, ¿qué le interesa? ¿Su persona o el país? Y eso es lo que a mí me preocupa, que yo lo que estoy viendo es que se ha intercambiado el orden de prioridades. Primero es el país, después es el partido político y al final son los intereses personales. Aquí está todo trastocado hace rato y eso es lo que me preocupa. Bueno, a mí esto es un tema bastante serio porque obviamente escuchar que un parlamentario le dice no hagas esto al fiscal de la Nación y el otro sí hay que hacerlo porque es la cabeza de la corrupción. O sea, esto denota el comportamiento histórico de la gente de izquierda, ¿no? Sí, además, o sea, ese es el comportamiento. Entre ellos se pelean, entre ellos... Por eso la izquierda ha estado condenada lamentablemente siempre a una situación de fracaso, por este tipo de situaciones que anteponen pues sus intereses individuales. Ahora está mal que lo saquen a este señor, claro, porque él ya viene de todo un proceso. Claro. Entonces y además se ha dado el tiempo de leer y estuvo muy exhaustivo al momento que estuvo el presidente de la República, el expresidente de la República, García. Entonces, digamos que sacarlo no es un buen momento, sobre todo cuando se está ventilando un tema tan importante para la nación como es el tema de la vacancia. O sea, en esos momentos se intenta un poco destruir la Comisión Lavallato. Claro. O sea, se intenta bombardear la comisión, cuando sería la única que en el caso de que no se vacara, por ejemplo, el presidente el día jueves por el tema de números que no lleguen, la comisión Lavallato sí podría al final plantear ya con todos los argumentos necesarios la decisión del Parlamento de poder hacerlo, porque ahí sí ha tenido derecho de defensa, presunción de inocencia, etcétera. Ahora, y también poner con todo respeto, ¿no?, al congresista Humberto Morales, que dijo que las mujeres, después de ser chismosas, son mentirosas y que eso era algo que su mamá le había dicho. ¿Cómo se va a comportar él teniendo como presidenta a una mujer de la comisión, no? Digo, debe entender mejores cuadros, supongo yo, el señor Arana, ¿no? No hay. Todo respeto, ¿no? Es un impedimento, ¿no? Simplemente mando un recordaris de cómo es que conocemos un poco sobre este congresista. Y además era una alusión de la señora Marisa Glavia, ya sabemos cómo terminaron las cosas, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Bueno, gracias a nuestros invitados. Se acabó. Nos vemos mañana en el próximo episodio. Si no, nos vacan. El jueves es un programa especial, ¿ah? Así es. El canal es una programación especial el jueves. Pero todavía nos vemos mañana. Y con el cuadrito, con el cuadrito.